Vamos a grabar. Vamos a abrir una nueva sesión en R. Bien, vamos a abrir entonces una... Vamos a abrir R. Estamos abriendo R. Tenemos que ir a editar, interfase gráfica y cambiar esto a 14 y acá en negrilla. Bien, y ahora estamos listos para poder comenzar la sesión, ¿no? También vamos a abrir un editor, nuevo script. Bien. Y entonces acá estamos en el tema número 2, ¿no? Entonces vamos a colocar el hashtag ahí. Entonces estamos en el tema 2 de objetos en R, ¿no? Bueno, ya hemos visto lo que son vectores, ¿no? Y ahora vamos a ver lo que son las matrices, que es otro de los objetos también que se utiliza mucho en R, en el entorno de R. Y entonces podemos indicar que las matrices se diferencian de los vectores, ¿no? Porque admiten datos en dos dimensiones, En cambio, los vectores es en una sola dimensión. En las matrices, entonces, admiten entonces datos en dos dimensiones y expresados por líneas y columnas. Bien, expresados por líneas y columnas. Ahora, entonces, otro aspecto importante es que una matriz, ¿no? Puede estar formada, ¿no? O puede generarse por elementos numéricos, ¿no? Pero también por caracteres o caracteres en su estructura. Bien, entonces eso es importante que podamos. Las matrices son objetos, pero que vamos a poder expresar datos en dos dimensiones. Por ejemplo, vamos a ver algo sencillo. Yo puedo expresar, por ejemplo, con una matriz, la especie y el diámetro, ¿no? En un solo objeto, la especie y el diámetro. En cambio, en los vectores yo tengo que tener un vector para la especie, otro vector para el diámetro. Acá en la matriz yo puedo tener entonces en un solo objeto tanto la información de la especie, que es un elemento de caracteres, y también del diámetro, que es un elemento numérico. Puedo tener entonces las líneas, pueden estar expresadas normalmente por la especie, y la columna va a estar expresado por el diámetro, ¿no? Entonces, normalmente también se expresa de esa manera. Los caracteres están en las filas y los valores numéricos están en las columnas, ¿no? Aunque también se puede representar en forma inversa. Eso significa, podemos también representar en las filas, ¿no? En las filas los valores de la variable numérica y en la columna los valores de la especie, ¿no? Entonces, pero normalmente se realiza de la primera manera que hemos mencionado, ¿no? Entonces, ¿cómo construimos ahora las matrices en R? ¿No? Entonces decimos que la construcción de matrices en R puede ser hecha utilizando dos funciones importantes, ¿no? Puede ser
La construcción de matrices en R puede ser efectuada con el uso de las funciones RBINT y CBINT. Bueno, vamos a explicar a qué se refieren estas dos funciones, ¿no? Coma, estas funciones organizan, ¿no? Los objetos vectores, organizan los objetos vectores, ¿no? En líneas o en columnas. En líneas o en columnas. O en líneas o en columnas, ¿no? Pero tenemos también otro mecanismo, otra manera de construir matrices en forma más eficiente, ¿no? Entonces, otra manera más eficiente de construir matrices en R, ¿no? Es utilizando la función matrix, paréntesis, ¿no? Entonces ahí tenemos tres funciones. En resumen, para construir matrices tenemos tres funciones. Una que está más relacionada con la disposición de los vectores, que es RBINT y CBINT, y el otro es un método más eficiente de construir matrices utilizando la función matrix, ¿no? Cuando nosotros utilizamos las funciones RBINT y CBINT para construir matrices a partir de vectores de diferentes clases, todos los datos numéricos de la matriz son representados en caracteres, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver el siguiente ejemplo. ¿Cómo podemos generar una matriz, por ejemplo, utilizando la función RBINT? Entonces, fíjense, acá vamos a utilizar generar matrices, generar una matriz utilizando la función RBINT. Bien, entonces nosotros vamos a generar, por ejemplo, como les decía, un vector de caracteres. Fíjense, especie. Estoy fijando. Ahora, especie, por ejemplo, especie y diámetro. Y lo voy a unir esos dos, especie y diámetro, en un solo objeto a través de la función RBIN. Eso es lo que nos hace la función RBIN. Entonces, especie, pues vamos a tener 10 árboles. Entonces, podemos colocar cedro, tajibo, momoki, vibosi, cedro nuevamente, tenemos tajibo, vibosi, vamos a colocar mara, tajibo nuevamente. Bueno, nos vamos acá. Seguimos con vibosi. Cedro. Bueno, vamos a tener 10 en juicio, entonces a ver uno más, moki. Bien, entonces acá visualizamos especie ahí. Bien, entonces, a ver, vamos a ver si hemos generado bien el objeto. Bien, ahí está bien. Fíjense, aquí tenemos el 8, 9, 10, está bien, no hay error.
Bien, entonces tenemos ya un vector de especie. Pero no nos tenemos que olvidar una cosa importante acá. Y eso ya viene a veces con la base de datos, ¿no? Nosotros tenemos un orden. Estamos indicando, a ver, en este caso, en este objeto que en este objeto vector de especie, tenemos que el primer árbol es cedro, el segundo árbol es tajibo, el tercer árbol es momoki, el cuarto árbol es vibosi, el quinto árbol es cedro, el sexto árbol es mara, el séptimo árbol es tajibo, el octavo árbol es vibosi, así, el noveno árbol es cedro y el décimo último árbol es momoki, ¿no? Entonces hay un orden y nosotros tenemos que incorporar de la misma manera en ese orden el diámetro. Entonces, si yo coloco, por ejemplo, acá diámetro, entonces el primer diámetro corresponde al primer árbol, ¿no? Al primer árbol. Eso significa al árbol de cedro. Su diámetro entonces va a ser, por ejemplo, 45.5. Entonces, ese es el diámetro del árbol 1, porque ese es el diámetro 1, corresponde al árbol 1, que sería de la especie de cedro, ¿no? Ahora, si yo coloco acá 56.7 centímetros, eso corresponde al segundo árbol de tajibo, ¿no? Y así sucesivamente vamos a ir colocando los diámetros, ¿no? Vamos colocando los diámetros acá, ¿no? Entonces aquí vamos a tener, sigue vamos colocando los diámetros, ¿no? Bien. Entonces, para saber cuántos tenemos, ya sabemos que vamos con length, entonces diámetro. Bien, vamos a ver entonces cuántos tenemos ahí. Hacemos correcto, tenemos 9, nos falta 1. Bien, entonces acá colocamos. Acá vamos a colocar entonces bien, y entonces acá hacemos correr ese vector que se llama diámetro. Bien, y vamos a ver además, bien, entonces fíjense, está bien, aquí tenemos los 10 datos de diámetro, ¿no? Bien, entonces esto lo vamos a borrar, solamente era para verificar, ¿no? Bien, ahora nosotros queremos, por ejemplo, queremos incorporar otra variable más, otra variable, por ejemplo, la altura, altura. Lo mismo, la lógica va a ser la misma. Nosotros tenemos altura, pero la primera altura es del primer árbol. Entonces, si yo coloco, por ejemplo, acá, 9.6, ¿no? Entonces, esa es la altura del árbol de cedro y que tiene un diámetro de 45.5 centímetros. Su altura es 9.6 metros, ¿no? El siguiente que yo coloco 10.5 es del árbol de tajibo que tiene un diámetro de 56.7 y así sucesivamente vamos colocando las alturas, ¿no? Las alturas. Entonces vamos a ir colocando ahí las alturas. Entonces continuamos con las alturas. Bien, entonces vamos a ver cuántos datos tenemos con length, altura. Y entonces hacemos correr. Bien, tenemos los 10 datos, ¿no? No hay ningún problema. Entonces vamos a visualizar el vector altura. Bien, entonces aquí tenemos, ¿no? Todos los datos de altura, está muy bien. Y entonces vamos a borrar esto, solamente era para comprobar. Bien, entonces tenemos 3 vectores. Un vector de caracteres que es especie y 2 vectores numéricos que son diámetro y altura. Entonces, por ejemplo, acá, nosotros podemos ver que el último árbol, por ejemplo, a ver, veamos el último árbol. El último árbol es de la especie Momoki, tiene un diámetro de 48.9 centímetros y una altura de 10.1 metros. Entonces, así tenemos que interpretar todos los demás elementos que hemos incorporado en estos vectores, ¿no? En el orden.
Entonces, por ejemplo, si yo digo ahora, vamos a suponer, voy a crear la primera matriz, generar o crear una matriz, crear una matriz con el diámetro y la altura, con el diámetro y la altura, ¿no? Con el diámetro y la altura. Entonces, voy a crear un diámetro, una matriz con el diámetro y la altura, y aquí vamos a colocar utilizando, bueno, ya hemos dicho, utilizando la función, utilizando rBint, ¿no? Hemos dicho, utilizando la función rBint. Entonces, nosotros vamos a colocar lo siguiente. Vamos a darle un nombre a nuestra matriz, ¿no? Por ejemplo, yo puedo darle matriz.1, matriz.1. Entonces estoy dando un nombre, ¿no? Ustedes pueden darle cualquier nombre a esa matriz. Entonces acá vamos a colocar la función. Siempre ahí ya estamos entonces indicando nosotros que vamos a generar otro objeto que se le va a llamar matriz 1, ¿no? ¿Y qué función vamos a utilizar para generar una matriz? Tenemos tres funciones, rBint, cBint o matrix. Entonces, en este caso nos dicen con rBint. Tenemos que generar. Entonces, ahora tenemos que tener ahí dos objetos, porque las matrices pues, están representadas en dos dimensiones, ¿no? Entonces, nosotros podemos tener dos objetos, en este caso, dos objetos numéricos. Podemos tener, por ejemplo, diámetro, ese va a ser el primer objeto, y luego colocamos coma altura. Entonces ahí hemos generado un objeto de matrices con diámetro y altura. Si nosotros colocamos ahora visualizar esta matriz, print matriz 1, entonces vamos a tener entonces la siguiente matriz. Vamos a ver, acá tenemos la siguiente matriz. Es esta la matriz que tenemos, ¿no? Entonces, a ver, vamos a copiar para que se pueda comprender cómo hemos generado esta matriz, ¿no? Entonces, acá hemos generado la matriz diámetro y altura, pero ¿qué tenemos acá? Bueno, esto también vamos a ver, rBint, acá. rBint, viene, el R fundamentalmente, el R viene de la palabra row. Esa palabra significa en inglés fila, ¿no? Entonces, con rBin estamos colocando los vectores en fila. La primera fila corresponde al diámetro, la segunda fila corresponde a la altura. Entonces, esa es la disposición de rBin. Entonces, primeramente, colocamos en ahí entonces en las filas es el primer elemento de acá, es la fila. La fila va a estar entonces los dos vectores, diámetro y altura, ¿no? Y en sus columnas van a estar los valores de estas dos variables, ¿no? Entonces, eso es importante. Entonces, acá tenemos el diámetro, el diámetro y la altura, que son dos vectores numéricos, están en las filas. La fila 1 corresponde al diámetro y la fila 2 a la altura. Y los valores están en las columnas, desde la columna 1 hasta la columna 10. Ahora, un aspecto importante acá, ustedes pueden ver, encima de los valores numéricos está unos corchetes, ¿no? Por ejemplo, tenemos el primero, corchete, coma 1, corchete, coma 2. ¿Eso qué significa? Significa, ¿no? Que nosotros, el primer elemento del corchete es la fila y el segundo elemento es la columna. Entonces, por ejemplo, acá, donde está 45.1, el primer árbol, ¿no? El primer árbol que tiene diámetro de 45.1 centímetros y de 9.6 metros, eso significa que esta columna es la columna 1 y están incluidas, cuando no coloca acá números, significa que son todas las filas, solamente hay dos filas, diámetro y altura, y la columna 1. Esta es la columna 2, la columna 3, la columna 4, etc. Y en otras palabras sería, esta es la información del árbol 1, del árbol 2, del árbol 3, del árbol 4, del árbol 5, hasta el árbol 10, ¿no? Entonces, esa es la disposición, es la que define el rBin, la disposición en filas
de los vectores, ¿no? Entonces, vamos a ver otro ejemplo, esta vez vamos a crear una matriz que vamos a llamar matriz 2, pero que vamos a generar con un vector de caracteres y un vector numérico. Entonces, nuevamente colocamos RBINT y vamos a colocar entonces ahí, por ejemplo, especie y diámetro. Especie y diámetro. Bien, entonces le hemos dado un nombre, ¿no? Le hemos dado un nombre a ese objeto que está que es una matriz y que ese nombre es matriz.2. Entonces vamos a visualizar matriz.2. Bien, entonces acá yo voy a colocar entonces, voy a hacer correr, ¿no? Y vamos a ver entonces que ahora tenemos, fíjense, ahora tenemos lo siguiente. Ahora tenemos acá lo mismo, las dos filas, pero acá vamos a ver. Ahora está más largo eso por los nombres. Los nombres ocupan mucho espacio. Y entonces acá lo que vamos a ver es lo siguiente, ¿no? Esto es simplemente por la longitud, por los nombres de las especies, ¿no? Entonces acá tenemos la información de una matriz donde los objetos, en este caso un vector de caracteres y un vector numérico, están dispuestos en las filas. La fila 1 corresponde a la especie y la fila 2 al diámetro, ¿no? Y entonces eso significa ahora que el árbol 1, por ejemplo, el árbol 1 es de 0 y tiene un diámetro de 45.5. El árbol 2 es de Tajibo y tiene un diámetro de 56.7. El árbol 3 es de Momoki, tiene un diámetro de 64.5. Y así sucesivamente vamos a ir hasta el árbol 9, que es de cedro y tiene un diámetro de 54.8, ¿no? Y tenemos también ahí, el árbol 10, que es de Momoki, y tiene un diámetro de 48.9, ¿no? Entonces, esa es una matriz que nosotros hemos generado, y podemos generar también otra matriz, vamos a llamar la matriz 3, ¿no? La matriz 3.3, ¿no? Y entonces la matriz punto 3 me va a permitir, por ejemplo, generar este objeto con RBINT. Entonces voy a colocar RBINT y ahora vamos a colocar especie y altura. Especie y altura. Ahora son esos. Fíjense, estoy generando una matriz, pero siempre de 2 en 2, siempre van a ser dos vectores. Los dos pueden ser numéricos, los dos pueden ser de caracteres, o puede ser, como en este caso, un vector de caracteres como es especie y un vector numérico como es altura, ¿no? Entonces, vamos a visualizar esta nueva matriz, la matriz 3. Bien, entonces acá visualizamos esta matriz y vamos a tener ahora, esto de acá, ahora tenemos lo mismo, muy similar al anterior, pero que está en términos de lo que es especie y altura, ¿no? Especie y altura. Entonces ahora nos vamos acá, ahí, y colocamos especie y altura. Bien, ahí. Bien, ahí tenemos entonces. Entonces, eso nos está diciendo, por ejemplo, que el primer árbol es de cedro y tiene una altura de 9.6. El penúltimo árbol es de cedro y tiene una altura de 9.2. Y el último árbol es de Momoki y tiene una altura de 10.1 metros, ¿no? Ahora, esa es una manera de poder generar las matrices, pero ahora también tenemos que ver la matriz siempre se caracteriza por tener un número de filas y un número de columnas, ¿no? Entonces, yo tengo acá 3 matrices. Si quiero saber ahora, fíjense, cuántas filas y columnas tienen las matrices.
tienen las matrices. Bien, para eso utilizamos una función que en R se denomina dim. Dim, matriz 1. Dim, matriz 1. Dim es las dimensiones de la matriz. Las dimensiones de una matriz están expresadas por el número de filas y columnas. Dim matriz punto 2, ¿no? Dim y finalmente dim matriz punto 3. Bien, entonces vamos a hacer correr estas dimensiones, ¿no? Hacemos correr y tenemos entonces, bien, para acá es lo mismo para las tres matrices. Tenemos entonces acá dos filas, el primero siempre es fila, y 10 columnas. Y 10 columnas. Lo mismo acá, vamos a tener, siempre va a tener dos filas, porque es una matriz, ¿no? Es una matriz. Entonces, acá vamos a tener, bien, ahí tenemos, dos filas y 10 columnas. Bien, entonces tenemos ahí eso. Bien, dos filas y 10 columnas, ¿no? Ahora, ¿para qué estamos colocando las dos filas y 10 columnas? Fíjense lo que vamos a ver. Nos concentremos en acá, en la matriz, acá en la matriz 1. Matriz 1, fíjense, matriz 1, donde solamente tengo diámetro y altura. Tengo dos filas que son diámetro y altura y tengo 10 columnas. Si yo, por ejemplo, quisiera saber, ¿no? La información solamente del árbol 10, ¿qué representaría eso entonces? Significaría la columna 10, como está acá, la columna 10, y las dos filas. Cuando yo no coloco nada acá, quiere decir las dos filas, ¿no? Entonces, la fila del diámetro y la fila de la altura. Entonces, fíjense lo que quiero encontrar la información del árbol 10. Estoy colocando acá, eso es una pregunta, ¿no? ¿Cuál es el diámetro? ¿Cuál es el diámetro? Y en el caso de la matriz 1, diámetro y altura. ¿Cuál es el diámetro y altura del árbol 10? Del árbol 10. Solamente quiero saber de ese árbol. La matriz, la ventaja es que nosotros podemos localizar rápidamente un subconjunto de datos dentro de esa matriz. Aquí es sencillo porque es una matriz bastante pequeña, pero nos permite comprender. Por ejemplo, si yo coloco, esa va a ser una pregunta. Vamos a llamar que esa va a ser la consulta 1. Consulta 1. Entonces, si voy a llamar, esa va a ser la consulta 1, podemos ponerlo entre paréntesis o pregunta, ¿no? La consulta es, ¿cuál es el diámetro y la altura del árbol 10? ¿No? Entonces, acá vamos a colocar consulta punto 1. Y eso va a ser igual. Bueno, acá está mal. Consulta punto 1. Dicho acá, entonces tenemos ahora, tenemos ahí. Vamos a, la consulta 1 va a ser entonces. Esa es la matriz 1. Entonces vamos a colocar matriz punto 1. Corchete, ahora corchete. Lo primero es las filas. Como estoy queriendo indicar, el diámetro y altura son todas las filas. ¿Y cuál es la columna? La columna 10. Entonces cierro el corchete y ahora voy a ver consulta. ¿Cuál es la consulta? Consulta 1. Entonces, vamos a ver cuál sería la respuesta. Bien, la consulta 1 es entonces que el árbol 10 tiene un diámetro de 48.9 centímetros y una altura de 10.1 metros. Entonces, fíjense, he localizado, ¿no? He localizado rápidamente. Ahora, yo puedo tener una consulta 2, ¿no? ¿Cuál es la especie? ¿Cuál es la especie? Y diámetro del árbol 6. Del árbol 6. Entonces, esa va a ser mi consulta 2. Consulta 2. Entonces, voy a hacer la consulta 2. Entonces, voy a tener
consulta, consulta.2, ¿no? Entonces voy a tener acá matriz, ahora va a ser la matriz punto 2, porque esa es la matriz que tiene la especie del diámetro. Entonces voy a decir corchete, quiero la especie y el diámetro, por lo tanto va a ser las dos filas, pero del árbol 6, eso significa de la columna 6. Entonces voy a visualizar ahora la consulta, consulta 2, y entonces la respuesta a esa consulta es que el árbol es el árbol 6, el árbol 6 es de la especie Mara, es de la especie Mara, ¿no? Y tiene un diámetro, acá, de 55.4 centímetros, ¿no? Entonces, ya hemos hecho una consulta, ¿no? Una segunda consulta. Ahora podemos hacer una tercera consulta, ¿no? Y la tercera consulta puede ser, ¿cuál es la especie y la altura del árbol, por ejemplo, 4, ¿no? Entonces, esa va a ser la consulta 3, ¿no? Entonces, acá nosotros siempre vamos a localizar en las matrices, ¿no? Por la localización en relación a cuál es la fila y cuáles son las columnas, ¿no? Entonces, acá vamos a colocar consulta punto 3, ¿no? Entonces, vamos a tener acá, ahora esa es la matriz punto 3, la matriz que tiene especie y altura. Entonces, colocamos acá corchete. Queremos las dos variables, especie y altura, por lo tanto, coma, pero del árbol 4, y esa es la columna 4, ¿no? Entonces, visualizamos ahora esta consulta punto 3, ¿no? Y entonces vamos a tener acá, vamos a hacer correr, y entonces el árbol, ¿no? Aquí vamos a llevar. Entonces el árbol 4, ¿no? Es aquel que es de la especie Vibosi, y tiene una altura, de 12.5 metros. Ahora, fíjense, nosotros estamos localizando en una matriz, pero que tenemos una matriz de 10 árboles. Va a ser muy diferente cuando nosotros tengamos una matriz de miles de árboles, ¿no? Y cuando tenemos miles de árboles, podemos y eso hacer otro tipo de consultas. Es decir, solamente quiero que me muestre los árboles que son solamente de la Mara o del cedro, ¿no? Bueno, entonces no tenemos más tiempo. Bien, vamos a